Como comienzo en esta noche en la clase de hermenéutica, clase número 28 de hermenéutica. Estamos aquí, Dios bendiga a los hermanos que han llegado hoy a la iglesia, orando por los hermanos que no han podido llegar hoy, los que están allí siguiéndonos en las redes. Oramos, damos comienzo en esta noche. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, poder estar junto a la iglesia, a tu pueblo, tus hijos, en esta noche, estar compartiendo esta clase, Señor amado, pidiéndote por los hermanos que nos acompañan allí en las redes, que tú seas quien nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y nos dé luz, Señor amado, para seguir aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias y en tu nombre damos comienzo a esta clase. Amén y amén. Reciban su asiento los hermanos que están aquí. Dios les bendiga, bienvenido. Seguimos viendo, estamos viendo hebraísmo, que nos quedan unas cuantas páginas para terminar hermenéutica. Así que tenemos que llegar hasta noviembre con hermenéutica. Así que Dios les bendiga a los hermanos. Vamos a seguir viendo hebraísmos, que son giros idiomáticos, ¿no? Lo hemos visto en clases pasadas, giros idiomáticos, que hay que comprender que esto está continuamente en la Biblia, porque bueno, esto, como decía el pastor, fue escrito por los judíos en el idioma hebreo, y no es la misma palabra o la misma significación de ellos al traducirlo al español. Cambia el significado de palabras, de la intención que a veces se quiere, o a quién está dirigida también muchas veces. Bueno, todo eso es cuando entendemos que hay hebraísmo. El hebraísmo son expresiones y giros peculiares del idioma hebreo que normalmente carecen de significado o evocan un concepto erróneo cuando no se traduce bien el idioma, ¿no? Y hemos visto algunos ejemplos, vamos a seguir viendo, que a veces los hebreos, para referirse tan solo a una persona, a una cosa, mencionaban varias para indicar su existencia y relación con la persona o cosa a que se referían. Como por ejemplo, allá en el libro de Génesis, hablando del arca, dice que el arca se posó sobre los montes de Arará, ¿no? Se habla de una expresión grande, mucho sobre los montes, cuando traduciéndolo a nuestro idioma, ¿qué diríamos? Se posó sobre un monte, ¿no? El monte de Arará es una cordillera donde se comparte Turquía y Armenia, comparten, es un límite, un fronterizo allí en esos países, hoy en día, ¿no? En aquel tiempo eran los montes de Arará, y la Biblia dice que ahí se posó, ¿no? Y a veces tenemos esos giros del idioma que debemos entender. A veces, para referirse a una sola cosa, a una sola persona, habla de varias o habla de muchas cosas. En el libro de Génesis vamos a encontrar ese versículo, Génesis capítulo 8, versículo 4, cuando habla del arca. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Arara. Es imposible sobre todos los montes, ¿no? Porque es una cordillera montañosa, ya le digo, sino que se posó sobre un monte, ¿no? Y así vamos a encontrar otras cosas donde la Biblia habla de muchos o se refiere a muchas cosas cuando en realidad está diciendo una. Otro muy conocido, Jefté, la muerte de Jefté, en el libro de Jueces, capítulo 12 y versículo 7, también dice sobre la muerte de este varón, libro de Jueces, capítulo 12, versículo 7, y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté Galaíta, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Bueno, acá dice en una de las ciudades. El que tiene, el estudio está hecho con una Biblia 1909, ¿no? En 1909. Y ahí en esa, si usted tiene, yo tengo en mi casa, y cuando leo el estudio preparo con esa Biblia, ahí en esa traducción de la 1909 aparece una, como nos aparece a nosotros en la Biblia, una de las ciudades aparece en cursiva, ¿no? ¿Y qué quiere decir cuando aparece en cursiva? Lo vimos en la introducción bíblica. ¿Qué quiere decir cuando aparece esa palabra en cursiva? Que está agregado por el
el traductor, el que escribió, lo agregó. Él supuso que iba como al giro idiomático a nuestro idioma. Está bien, ¿no? Él murió y fue enterrado en una de las ciudades de Galaad. En el original no aparece una de las ciudades, sino que aparece que fue enterrado en las ciudades de Galaad. Imposible enterrar un cuerpo en muchas ciudades, ¿no? Entonces esos giros idiomáticos aparecen en la Biblia con muchos ejemplos, habla de expresiones muchas, pero solo se refiere a una cosa, a una ciudad o algún elemento que no es, por cierto, muchos, ¿no? Del mismo modo, a Jesús dice que se le presentaron los discípulos. Dice Mateo que vinieron los discípulos y le dijeron, eso podemos ver Mateo 24:1, le dijeron los discípulos, ve este gran edificio. ¿Cómo será que todos podían hablar a la vez, no? Los discípulos, dice Mateo. Pero después, si usted sigue los contextos o va al otro evangelio, ahí vamos a entender que no fueron todos los discípulos. San Mateo 24:1, uno puede leer. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Sus discípulos. Habla de que todos estaban ahí, todos vinieron al Señor y le dijeron, vamos a ver los edificios del templo, mira qué gran edificio. Bueno, el Señor ahí le profetiza que eso no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Sobre ese templo. Pero mire lo que dice Marco en la misma palabra, Marco 13:1. Y saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos, la misma palabra. Pero en Marco aclara que era uno, porque imposible que todos le hablen al Señor. Quizás estaban todos ahí con el Señor, pero en estas expresiones del hebreo, no todos le podían hablar a la vez, pero sí estaba uno, que Marcos lo aclara, dice uno de sus discípulos le dijo, Señor, mira qué gran estructura, mira qué piedra, mira qué belleza, mira cómo era. Y el Señor le va a dar la misma profecía sobre ese edificio, sobre ese templo. No, tenemos que entender que esto está en casi toda la Biblia y tenemos que comprender que a veces es imposible, o que le hablen todos a la vez, o que un cuerpo fuera enterrado en todas las ciudades, imposible, es en un lugar. Que una cosa se pose como el arca, se posó en un monte, en un lugar, no en toda la cordillera de ese monte de Arabia, de Turquía y Armenia, sino que se posó en un lugar. Pero en el hebreo existen esas palabras que nosotros debemos tener en cuenta para cuando estudiamos la Biblia. Los discípulos se enojaron. Este es muy conocido también. Mateo 26:8. Allá el Señor Jesús vino y una mujer le ungió al Señor con este perfume tan caro, ¿no? Mateo 26:8. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto se podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. No, dicen los discípulos que varios se enojaron, o todo. A veces también hay que entender en la palabra cuando se dice discípulos que no eran los 12 o los más cercanos al Señor también, ¿sí? A veces está la palabra discípulos, había muchos discípulos alrededor del Señor. Recuerde que Él mandó a los 12, pero después mandó a 70 discípulos más a predicar la palabra de 2 en 2. Discípulo era aprendiz, el que estaba allá al lado del maestro. Ahora los apóstoles, ellos son 12. Sí, a veces hay discípulos. Cuando el Señor predicaba ya una palabra muy dura, vino Pedro y dijo, allá aún algunos de los discípulos se van. Los discípulos se estaban yendo también. No eran que eran los más cercanos, los 12 apóstoles, sino que eran aquellos que estaban ahí, que querían aprender, que querían seguir al Señor, que se iban. Y el Señor le dijo a Pedro, si vos te queréis también, andá, tranquilo, no hay problema, ¿no? Porque la palabra que el Señor estaba diciendo es muy dura. Bueno, acá vemos los discípulos se enojaron. Y nosotros que conocemos la Biblia, y el que no la conoce, tenemos que ir a la referencia de Juan. ¿Y qué dice Juan? ¿Que quién era el que se enojaba? ¿Conoces esta historia o no? ¿Sabe quién era el que se enojó? Vamos a Juan. Me miraron todos, yo pensé que conocían, sabían quién era. Esta historia es muy conocida. En el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 3, de que uno de los 12, el ambicioso, el amador del dinero, ahora se acordaron quién era.
Pero cuando pregunté no sabían quién era. Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. El tesorero de Jesús, el que metía la mano allá en la bolsa. Juan escribió el libro de San Juan casi entre 60 y 80 años después de Jesús. Él ya conocía la historia, ya sabía quién era Judas. Quizás Mateo escribió en el trayecto mientras iba, y quizás Judas dijo, y allá Mateo escribió, y dijo alguno de los discípulos pensaron. Pero Juan lo aclara que era Judas el que había dicho eso, y que no era porque amaba a los pobres, sino que es porque era ladrón, porque ya conocía, ya sabía Juan porque él escribió muchos años después que Mateo el Evangelio. ¿Sí? Entonces ella conocía que Judas era ladrón, y acá entendemos que es uno. Entonces cuando Mateo escribe, dice los discípulos, vamos a los contextos, vamos a la palabra, entendemos que es uno. ¿Quién era ese uno? Era Judas, el ladrón, el que metía la mano en la bolsa. Dice, ese no era porque amaba a los pobres, era porque quería que le quede para él ahí en la bolsa, a tener algo más para sacar. Quizás, ¿no? Lo mismo al decir Lucas que los soldados llegaron a Jesús y presentándole vinagre en la cruz. Vemos por Mateo también la misma situación, que no fueron los soldados, que no fueron muchos soldados, sino que fue uno el que tomó allá, cuando el Señor dijo, tengo sed, tomó y le dio a beber vinagre. Eso sí conoce, ¿no? Sabe que fue uno, no fueron todo el grupo de soldados a darle allá de beber al Señor. Bueno, vamos a encontrar así en la Biblia, y hablamos de mucha cantidad o hablan de mucho, y nosotros tenemos que entender que era uno, que es imposible que todos vayan a la vez, agarrar una vara, empapar una esponja, dárselo al Señor, ¿sí? O que todos los discípulos hubieran pensado de esa manera, porque estaban distraídos, como pasan los cultos, ¿no? Está el distraído, está el que presta atención, está el que lee la Biblia, está el que está pensando el que va a estar en la casa. Bueno, Jesús también tenía de allá entre sus discípulos de esa gente, y muchos que lo seguían, y por allá Juan también aclara en su evangelio que no todos venían por amor al Señor, que no todos los que estaban ahí estaban por amor al Señor, sino que muchos venían porque ahí había alimento, porque donde estaba el Señor, compartíamos días pasados, no lo dejaba ir con hambre a la gente, sino, usted conoce, hacía milagros, oraba, había siempre alimento, comida y sustento para todos. Muchos, dice Juan y aclara, lo seguían al Señor por los panes y los peces. Y de esto pasaba con Jesús muchas veces, ¿sí? Entonces entendemos que tenemos estos giros idiomáticos que se llaman hebraísmo, porque están dentro, son del idioma hebreo, y al pasarlo al castellano a veces pierden sentido, por eso no lo podemos leer literalmente. Y acá a través de la hermenéutica, cuando comprendemos esto, se nos aclara un poco la visión. Con frecuencia usaban los hebreos el nombre de los padres para denotar sus descendientes, como por ejemplo en Génesis 9:25 se usaba el nombre de los padres, porque bueno, en el principio, la humanidad, ahí van a nacer las tribus, van a nacer los pueblos, los países, y bueno, muchas costumbres también, ¿no? En el principio de la humanidad. Libro de Génesis, capítulo 9 y versículo 25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Una maldición de Noé, ¿no? Le da a su hijo, usted sabe, el viejo Noé allá se emborrachó, quedó allá desnudo, uno de sus hijos lo encontró, le contó a sus hermanos, ellos vinieron, lo cubrieron al padre, y cuando Noé se enteró de esto, maldijo a su hijo, porque lo vio desnudo, dice, y a Can que es el padre
de Canaán, de los cananeos, él lo maldijo y era una persona, pero lo maldijo al hijo y culpa del hijo fue maldito toda la descendencia. Y el hebreo usaba así, usaba por el nombre de ese padre, de esa tribu o del que iba a generar ese pueblo y maldecía a todo el pueblo muchas veces. Lo vemos ahí con el hijo de Noé, que él lo maldijo y le dijo, maldito sea Canaán, en lugar de los descendientes, en vez de decir los descendientes de Canaán, pero a través de él maldijo a toda su descendencia, ¿no? Muchas veces usa el nombre de Jacob o Israel para denotar a los israelitas, es decir, a los descendientes de Israel. También en Génesis 49, versículo 7, usted sabe, a Jacob le cambió el nombre y le puso el nombre Israel, Jehová. Y de ahí viene la descendencia de los israelitas. Génesis 49, 7, sí. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Por Jacob. Jacob el padre de los israelitas. Ahí nace la nación hebrea, ¿no? Él el padre es Israel. Dios lo llama Israel. Ahora para mencionar a Israel, lo nombra a Jacob. Y así vamos a encontrar descendencia de las tribus principalmente, de las 12 tribus de Israel. Vamos a encontrar bendiciones, maldiciones, pero siempre nombran al Padre. Y llamémosle nosotros al fundador. Llamémoslo de esa manera nosotros, el Padre, ¿no? Nosotros acá en Argentina dice la madre patria, España, a veces cuando se acuerdan, la madre patria, ¿no? Bueno, así era en los hebreos, pero acá mencionaban a una persona para referirse a toda su descendencia, para referirse a todo el pueblo. También encontramos la palabra hijo, que a veces, como casi todos los idiomas, para designar un descendiente, más o menos remoto, así como los sacerdotes llamaban a los hijos de Leví. ¿Quién eran los hijos de Leví? ¿Uno sabe quién eran los hijos de Leví en la tribu de Israel? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 32. Los levitas, conocidos. ¿Quién eran los levitas? Está el problema a veces, ¿no? Éxodo 32, 26. Los encargados de la adoración, los encargados del templo, los encargados de administrar, los levitas, ¿sí? Libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 26, se lo llama hijos de Leví. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Los hijos de Leví. Y cuando leemos los hijos de Leví, es la tribu de Leví, los levitas, los que ministraban allá en el templo, en el tabernáculo, lo que tenían que estar en la oración, los levitas, ¿sí? Ese era ese pueblo. Vamos a ver otro versículo de Números 16, versículo 7. Los hijos de Leví, que allá algunos se rebelaron, pero ahora les voy a... Libro de Números, capítulo 16 y versículo 7. Muy conocida también esta historia. 16, 7. Y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Y dijo más Moisés a Coré, oí ahora, hijos de Leví. Bueno, ellos pertenecían a la tribu de Leví, la rebelión de Coré. La habrá leído o la habrá escuchado o habrá sentido predicar muchas veces sobre esta rebelión. ¿Sí? Ellos estaban, allá hay como el ministerio hoy en día, ¿no? Está el sumo sacerdote, está el sacerdote, era en aquel tiempo, estaban los que encargados de limpiar el templo, bueno, los que pertenecían a Coré, la familia de Coré, ellos eran los que tenían que trasladar el arca cada vez que el pueblo se mudaba. Se sabe ese templo portátil que ellos hacían, andaban caminando por el desierto, 40 años el Señor lo tuvo en el desierto,
ellos andaban trasladando. Bueno, estaba Moisés, estaba Aarón, eran los sumos sacerdotes, los hijos de Aarón, que eran los que administraban en el templo. Y bueno, los de Coré eran los encargados de trasladar más que nada. Llamémosle hoy, en nuestro tiempo moderno, los diáconos, o los colaboradores, los ayudados, los porteros. Bueno, esos eran los de Coré. ¿Qué pasó? Como pasa en nuestros tiempos. El diácono quiere ser pastor, el colaborador quiere ser anciano, el que está allá sabe más de la Biblia que el pastor a veces, sabe más de la Biblia que los que están al frente. Si yo administrara la iglesia, si yo administrara el gozo, nosotros muchas veces con el pastor le decimos, venga, tome nuestro lugar, porque decía el otro día, ya tengo 40 años, tengo más canas que a veces estar al frente de la iglesia, ¿no? Pero bueno, siempre están esos que quieren ser más. Alguna vez estaba ministrando yo, estábamos allá en una obra en la provincia, y vino un hermano y trajo allá la carta de recomendación, un diácono consagrado, y andaba por las iglesias predicando, y cuando me llegaba a mí la carta, le dije, bueno, decirle que se siente ahí si es diácono. Que vaya a ver si el baño está limpio, que vaya a ver si pasa nada en la vereda, porque ¿cuál es el trabajo del diácono? El servicio, ¿sí? Ese es el trabajo. Bueno, esto pasaba por eso fue la rebelión de Coré, que solo a Moisés y a Aarón le habla a Dios. ¿No puede ser a través de nosotros también? Por allá Moisés le pregunta, o Aarón, no me acuerdo, le pregunta unos versículos más adelante, ¿qué quieren ser sacerdotes ustedes también? Les habla así de esa manera, ¿no? Esto pasó allá en la primera iglesia, llamémosle, donde era que se trata. ¿Cómo no va a pasar en nuestros tiempos, no? Justo el hermano, ahí antes nos preguntaba, ¿no? Y hablábamos de la obra y nos preguntaba, hermano, ¿cómo puede ser eso, no? A veces el orgullo del hombre, que quiere ser más, que yo estoy para más, Dios me llamó para otra cosa. Bueno, espere, el tiempo de Dios. Si Dios te llamó, Él se va a encargar de ponerte en ese lugar, ¿no? Bueno, acá el Señor, Moisés le decía a los hijos de Leví, porque ellos pertenecían a esa tribu. Nada más que era allá lo que... Es más, mire, cuando trasladaban el templo, dice que Aarón, sus hijos, tenían que ir a envolver el arca, tenían que ir a envolver los utensilios sagrados. Dios le dio una orden, cómo lo tenían que envolver, cómo ellos lo tenían que guardar. Ellos no podían tocar nada. Si ellos tocaban algo, iban a morir, decía Dios. Eso sagrado solo lo tocaba el sumo sacerdote y la familia de Aarón, sus hijos, ellos eran los encargados. Y esto, los de Coré, que eran la otra parte un poquito más baja de la misma tribu de Leví, ellos eran los encargados de transportar. Cuando Aarón y sus hijos le tenían que meter hasta el palo en las argollas donde se trasladaban las cosas, y ellos solo tenían que agarrar el palo, meter en el hombro y trasladar. Yo ya estoy cansado de ese portero, estoy cansado de ese diácono, estoy cansado, ¿no? Quédese tranquilo, Dios tiene su tiempo, ¿no? Dios tiene un tiempo para cada uno. Después, si quiere, le doy mi lugar, cualquiera que quiera, le doy. Bueno, esto era lo que pasaba, pero Moisés los llamaba hijos de Leví. ¿Por qué hijos? Hablaba de toda la tribu. Y esto vamos a encontrar en toda la Biblia, ¿no? Hablando de los descendientes, no de uno, sino que hablaba de los descendientes. Entonces, cuando encontramos la Biblia, hijos de, como en nuestro tiempo, en nuestro idioma, decimos hijo de qué, malas palabras, hijo de allá, hijo de acá, ¿no? Insultando muchas veces. Bueno, ellos significaba algo, hijo de Leví, hijo de la tribu de allá de Rubén, hijo de desobediencia, lo hemos visto anterior, hijo de luz, hijos se lo llamaba, y hablaba de la descendencia, y hablaba a veces de alguna tribu, algún pueblo, alguna región específica, ¿sí? No hablaba de una persona. Esto lo vamos a encontrar en la Biblia, y cuando encuentre esto, usted va a ver que va a tener mucha luz en su entendimiento. La palabra hijo muchas veces, como en casi todos los idiomas, para designar descendiente. El sacerdote se llamaba hijo de Leví. A Mesibosé se lo llamaba hijo de Saúl, cuando Mesibosé era hijo de Jonathan, ¿no? A veces en la Biblia va a encontrar así, hijos de, y era para referirse al padre principal, al padre más conocido, al padre, ¿cómo le llamaban a Jesús? Hijo de David. ¿Quién es el más sobresaliente de David?
allá. Entonces se le llamaba hijo de David. ¿Por qué? Porque venía de la descendencia de David, la sangre, ¿no? Era eso. Pero Jesús no era hijo de David, ¿no? Pero su descendencia, la sangre, venía de ahí. Y ahí encontramos a Mesibosé también, hijo de Saúl, y no era el nieto de Saúl. Vamos a encontrar a Zacarías también, el profeta Zacarías. Vamos a leer ese versículo, Zacarías, en Esdras 5.1. Uno, si encuentra Esdras 5.1, otro puede buscar Zacarías, capítulo 1. En Esdras, capítulo 5, ahí vamos a encontrar cómo lo llaman al profeta Zacarías. Zacarías 1. Primero Esdras, para entender cómo se lo llamaba al profeta Zacarías. Esdras, capítulo 5, versículo 1. Profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá, bueno, una profecía de ellos allá. Pero lo llama, profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Ahora vamos a Zacarías 1.1. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Beraquías, hijo de Ido, diciendo. Amén. ¿De quién era hijo Zacarías? De Beraquías primero. Después Ido. Ido era el abuelo de Zacarías. Si vamos al libro de Esdras, dice Zacarías, hijo de Ido. Pero usted va a Zacarías, capítulo 1, él era hijo de Beraquías y nieto de Ido. ¿Sí? ¿Se entiende? Usted va a encontrar así Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Belsasar le llaman hijo de Nabucodonosor. Al que le aparece una mano en la pared y viene Daniel y lo profetiza y dice: tu reino ha sido hallado culpable. Se lo pesó en balanza el Señor. Bueno, la profecía que Daniel le escribe. Ese dice hijo de Nabucodonosor. Y si va a leer la historia, era el nieto de Nabucodonosor. Pero a veces en la palabra encuentra así y uno dice: era hijo, era hermano, era. Y tenemos que ir bien, antes de decir en los parentescos, tenemos que ir bien a conocer quiénes eran esos, ¿no? Porque después tomamos un versículo y decimos era el hijo. Y no era el hijo. Se usaba para designar descendientes, ¿sí? Del mismo modo la voz padre, que se usa para designar un ascendiente cualquiera, a veces hermanos también, y no es que sea hermano, sino que es del mismo linaje, la misma sangre. Se usaba así solo, se trata de un parentesco más o menos cercano. ¿Cómo lo llamaban a Lot? Hermano de Abraham, hijo de Abraham en algunas partes. ¿Y quién era Lot? ¿Qué era Lot de Abraham? Sobrino. Y si usted va a la Biblia va a encontrar hijo de Abraham, hermano de Abraham. Génesis 14:12. Génesis 14:12 al 16. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en Encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Arner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Adán. Y cayó sobre ellos la noche, a él y sus siervos, y los atacó y le fue siguiendo hasta Obat, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y además gente. Aquí también aclara, dice, el hijo del hermano. Cuando va a la Biblia, con lo que se escribió el estudio, la 1909, no dice el hermano, dice hijo, hermano de Abraham también en otra versión de la Biblia. Y ahí damos gracias a Dios, en algunas partes, de traducciones a nuestro idioma, eso se cambió para que nosotros entendamos quién era, ¿no? Pero si va a la historia, él cuenta la historia ya en el principio, era hijo del hermano, de verdad, era sobrino de Abraham. Y usted va a encontrar así en la Biblia, muchos de estos
y va a encontrar que es un hebraísmo. ¿Sí? Teniendo presente tales hebraísmos, desaparecen contradicciones aparentes. Bueno, en Segunda de Reyes usted va a encontrar ejemplo a Talía también, hija de Onrín, en el verso 18, y cuando vemos que no es hija de Onrín, sino que es hija de Achat, o sea, nieta de Achat. Vamos a encontrar muchas diferenciaciones. Usted tiene que tener cuidado cuando aparece y dice hijo, ¿sí? Tiene que ir a estudiar a ese personaje. Para eso es que tiene que tener un diccionario bíblico, va con el nombre y se lee bien quién era ese. Porque decimos, era el hijo, era el hermano, y si vamos a los escritos, vamos a entender que era pariente muy cercano, vamos a entender que era el hijo del hermano, vamos a entender que era descendiente, como dijimos, de Jesús, Osana, el hijo de David, y lo alababan y le decían hijo de David, él tuvo miles de años de diferencia con David, pero que era el linaje, la sangre, así vamos a encontrar en los hebreos, ¿no? Bueno, aquí los hermanos ya a la hora, me están mirando porque ya la hora ya son las 9, acá, me estoy pasando unos minutos, y bueno, gracias al pastor Sergio que él, su clase, él da, ¿no? Los hermanos de los videos están tranquilos porque ellos están en la casa, pero acá los hermanos tienen que viajar y hace frío, bueno, Dios les bendiga, hoy nos quedamos por acá, no quiero que los hermanos me miren mal, me miren feo. No, porque los hermanos acá tienen que viajar, está haciendo frío y tienen que volver a sus hogares. Y cuando entendemos esta parte de los hebraísmos y leemos la Biblia, va a ver que vamos a encontrar mucha luz en estas cosas, hermanos. ¿Sí? Para eso la hermenéutica, a algunos le aburre la hermenéutica, a algunos no entienden qué es la hermenéutica. Bueno, es para comprender cuando usted lee la Biblia. Porque a veces decimos, ¿cómo era? ¿Cómo fue esto? Bueno, aplique estas cosas cuando lee la Biblia. No diga que era el hijo sin estar seguro que era el hijo. No diga, allá era el hermano sin saber que está seguro que era el hermano. David tuvo muchos parientes en su gran ejército. Tenía sobrino, tenía hermano, tenía muchos en su gran ejército, muchos parientes. Ustedes tienen que entrar y leer cada uno, buscar un diccionario bíblico según el nombre y va a comprender muchas cosas, ¿sí? Y para eso es el hebraísmo, para que veamos que del hebreo al castellano el idioma cambia, los giros cambian, a quien se le dirige cambia, a veces la expresión, una palabra. Dios le bendiga, nos ponemos de pie, oramos y si el Señor así nos ayuda, nos volveremos a encontrar acá el próximo lunes a las 19 horas, ¿sí? Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, poder estar con nuestros hermanos, tus hijos, Señor, en esta noche, aquí en tu casa. Señor, comprendiendo de tu palabra, tú dándonos luz, Señor, en cada momento. Ayuda a mis hermanos, el esfuerzo, aquellos que viajan, guarda de todo peligro, de todo mal, aquellos que vuelven a sus hogares. Los que están allí en la casa, Señor, da comprensión, da sabiduría para entender cada día más de tu palabra. Gracias te damos por este privilegio, gracias te damos por esta oportunidad y tú nos ayudes a llegar a la próxima clase. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a los hermanos.